transmitiendo al resto de sus colegas que han buscado en la famosa revolución bolivariana una especie de salida a la explicación de una revolución que nunca la hicieron. Han hecho un grave daño a sus naciones en el manejo económico, en el manejo político, en el manejo social, las han polarizado, las tienen en quiebra, no tienen que reivindicar y se acuerdan de las personas que a veces traemos a colación elementos que hay que traerlos. Si un titular de un periódico del extranjero o un rotativo nacional ecuatoriano trae consigo una información, una crónica que dice que nuestra burocracia está entre 2014 años y pico, y eso se hablaba en el exterior, en el BID, se hablaba de su gobierno y de la estatura, por así decirlo, de su burocracia, de sus empleados públicos, muchos de ellos de renombrado valor, verdaderos espejos de mística, de trabajo adecuado, de eficiencia, de niveles que caen en el grupo y también ellos salen acusados como que pertenecen a un colectivo inoperante, ocioso, que vivían en unas oficinas que nadie sabía qué hacían allí, enterrados ahí en los edificios. Esto nos han comentado inclusive los propios dirigentes de los sectores laborales del sector público. País están considerados por el BID como las peores burocracias, entre 6 que había destacado en negativo el Banco Interamericano. Pase el 15, prácticamente el 14, el 15. Apenas año y pico. No es más de lo que dijimos. Gracias de aperrín las que trajo el señor presidente de la República al ejercicio administrativo, guambrones, sin ningún tipo de experiencia. Guambras hemos sido todos, pero si hemos aceptado un desafío ha sido porque nos hemos preparado y a Dios gracias, hemos respondido. Olvidado ya. Porque ahora viene del propio BID, para que vean lo incongruentes que son. Y habla un señor del BID, le han ido a entrevistar. Debe ser en algún acto social. Le dijeron, mire, otorga nuestra burocracia ecuatoriana y dice que están entre las 2 mejores esta información. Pero ahí suenan cubiertos, ¿no? Creo que copas, ¿qué serían? Ahí en la grabación. No tengo tiempo para volverla, además, no tiene sentido. Suena ahí, y este caballero, un extranjero, no sé, nunca, porque los periodistas ya les tenemos conocidas, si es un de la Torre, que es un ecuatoriano, ¿cómo no lo vamos a conocer? Pues no. Hay tanta gente que trabaja en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo, que los conocemos. Pero un señor que dice que somos las... Si el propio banco dice en el otro señor dice, hemos recalificado
porque prácticamente es una recalificación, y resulta que las dos mejores burocracias del continente, según el propio medidor del BID, salen ganando en esta temporalidad. Vaya blasfemo perverso de la gente mala. Bueno, nos dijo de todo, lo que siempre suele, especialmente a mí, decir. Yo nunca le he dicho, vea, señor presidente, usted no le ha dado al valor que usted ha recibido y le ha correspondido administrar en estos 8 años, no le ha dado lo sustancioso que es estabilidad. Yo no le estoy diciendo absolutamente nada. No le ha dado estabilidad económica al país. En demasía, y eso es una ineficiencia. A quienes les corresponderá gobernar esta nación. ¿Qué les dejamos? ¿Usted le está dejando a sus hijos? A sus hijos le está dejando una deuda, si es que va a vivir aquí. Si es que no va a vivir aquí, bueno, pues siempre le acusarán a usted de que les dejó endeudando. A dirigentes políticos, a la sociedad como tal, que tendrá que castigar a través de tributos, de limitaciones, de austeridades, para recuperar lo que el señor presidente... ¿Y dónde recae la ineficiencia? No haber guardado, pues, no haber creado un fondo de estabilización, de precaución, los famosos fondos de resguardo para una época en que puede fallar la matemática individual de condiciones. Pero si yo tengo un sentido previsivo, esto guardemos, puede presentarse en cualquier momento una tragedia, puede caerse la dolarización, qué sé yo, hasta en los hogares. Guardemos esto por si acaso, en función de nuestros empleados. Nuestros empleados no nos van a perdonar el tema que ocurre en el área de mala conducción del Estado. A mí me van a reclamar sus derechos a mí. De lo contrario, se han ido llevando las cosas. Toda prioridad de la autoridad laboral se encuentra de esa manera diseñada. Aquí, en cambio, señor presidente, deja de ser presidente y le deja un paquete de deudas increíble a la nación. ¿Quién va a pagar eso? Ahora, si él se queda, yo no creo que a ese ritmo vaya a durar el señor presidente. Ahí sí va a tener dificultades, porque más deuda. Ya no le van a prestar nadie. Eso es ineficiencia. Eso. Usted es lo que él me dice a mí, no quiero repetirlo, ¿no? Permanentemente limitado, permanentemente, ¿no? Y yo tengo sentido común. A Dios gracias, tengo un gran sentido común. Y sé quién cojea, quién miente. A mí no me dicen rey de la mentira, eso es propaganda del gobierno. Es una guerra de eslogans en el gobierno. Hemos vivido 8 años de eslogans, pero en la realidad, sobrepese usted, inclusive usted que es ciudadano correísta, ¿qué es lo que nos está dejando el señor presidente? ¿Cómo le está dejando al país? ¿Y culpa a los demás? Si yo tenía el asidero de una noticia internacional del Banco Interamericano de Desarrollo de hace 1 año y medio. Burocracia, alto gasto. El expreso de Guayaquil. La conclusión es sencilla, decía Elid.
Ecuador es uno de los países de la región que más recursos destina al pago de remuneración de los servidores públicos, pero la burocracia es también una de las menos eficientes del continente. Boletín del Banco Interamericano de Desarrollo, que yo le he ido a buscar a un señor para que haga este boletín, que es en el año 14, dice, y son tan... No voy a repetir lo que no merezco que me diga, pues yo no le he dado motivo al país de que me crean eso. Por eso es que se ríen. Se ríen de lo que a mí me dice, me califica, me adjetiviza el señor presidente. Se ríen. Porque no corresponde a la realidad. Esto es un boletín del BID. El otro viene año y medio después, calificándole, dice, de las dos administraciones burocráticas más malas que había para la fecha. Dice que hemos tomado un dato delante del Ecuador. No, pues si es, aquí está la fecha, señor presidente, con mayor respeto. Dígale que le pasen esta información de archivo del diario El Expreso, el boletín del... ¿verdad? Y vea cómo dice. Lo refleja un informe publicado el mes pasado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Por segunda ocasión desde el 2003, el organismo analizó los avances alcanzados por 16 países de la región en la profesionalización y desarrollo de la burocracia. Hasta ese momento habían recorrido 7 años de administración del presidente Correa, pues, si estamos hablando, ¿no es cierto?, del año 14. Comenzó el 2007, son 7 años. ¿Cómo le voy a culpar yo? Y no tengo yo ningún derecho. Yo leo literalmente lo que el boletín del BID dice. Eso hice esta mañana. Y digo, caramba, aquí estaba el presidente de la Federación de Servidores Públicos. Creo que estábamos con el señor economista Pozo, el exministro, me parece que, ¿no? Digo, ama nuestra burocracia si es de aperrín. Entonces el señor presidente dice, él sí dice para hacerme daño, que he dicho que la burocracia perro. De aperrín quiero decir, disimuladamente, pues no, nos hace quedar mal, ubicarse en una estadística negativa. Ahora, que no sea cierto, y ¿cómo sabe el BID cómo se trabaja aquí? Debe tener documentación. ¿Cómo va a imponer una calificación sin saber? Ahí le pregunté, aquí está la grabación, ahí le pregunté a Miguel, le digo, vea esto, usted respondió, sí, pero son las personas que improvisadamente se han integrado sin ninguna prueba al canto, ¿es cierto? Se han integrado a la administración pública. Porque yo recuerdo que decía Miguel, porque de los antiguos funcionarios, yo respondo, dijo. Yo le acompañé y le digo, y hay una mística, que yo sé usar reiteradamente esa palabra, y hay una mística también, porque también soy amigo y conozco a otros funcionarios que se han curtido en niveles de eficiencia y que han dado lecciones al resto de burócratas. Ahí han aprendido, hasta familiares nuestros, si les ha correspondido trabajar allí. Eso es todo. Que usted me maltrate como siempre. ¿Qué le vamos a hacer, señor presidente? ¿Qué le vamos a hacer? Pero primero, uno, para acusar a otro de lo que le quiere acusar, primero uno tiene que hacer, soy perverso, yo soy perverso, a ver, perverso, yo, Rafael Correa, soy perverso, soy mentiroso, me cojo las cosas y las hago
como que son de ese instante, soy, caramba, ajustado al éxito. Yo no soy nada. Yo soy un hombre convencional, pero que sé respetar a mi auditorio. Señoras y señores, y yo quiero que hablemos dos minutitos, 3 minutitos, y perdone, economista, ¿qué significa para usted, qué méritos tiene nuestra burocracia? ¿Por qué en año y medio le viene una... Gracias, Gonzalo. Un saludo al doctor Miguel García, aquí presente, presidente de los empleados públicos. A usted un agradecimiento por la invitación y un saludo a quienes tienen la gentileza de escucharnos. Mire, Gonzalo, yo quisiera comenzar esto con un análisis macro para luego ir concretamente a su pregunta, que es de tipo micro. En la economía existen 3 equilibrios básicos para poder administrar y generar una política pública. Una que está ligado a uno de los temas más delicados, que es el aparato bancario, financiero, de valores y de seguros, que es el equilibrio entre ahorro e inversión. El segundo es el manejo fiscal. El primero, la política monetaria, que tiene uno tercero que tiene que ver con el segundo, que es la política de comercio exterior, que es el motor de la economía. Los teóricos economistas, tanto de derecha, de centro, de izquierda, el señor Piketty, el señor Samuelson, cualquiera de ellos, un Estado fuerte tiene que ser un Estado poderoso que pueda eliminar las distorsiones del mercado y de la economía, pero tiene que ser un Estado pequeño que no extraiga muchos recursos del esfuerzo colectivo de la economía. Si nosotros analizamos que la burocracia acá, en términos redondos, es casi el 10% del Producto Interno Bruto, que está casi igual al nivel de todo lo que recaudamos en impuestos, es un peso extremadamente fuerte para la economía. No quiero referirme a cuestiones de valor indicadas por el presidente, de que estuvieron mal ubicados un subregistro de casi más de 60,000 empleados anteriores con los nuevos, y que la mayoría más enfermeras, etcétera, o profesores, que eso es bueno. Es que el gasto público en sí tampoco es malo. El tema es que hay que saber priorizar el gasto. Y es por eso que vemos que hay algunos proyectos en que ejemplifican, según la prensa, alguna mala planificación del gasto público. Si nosotros vemos una explanada muy grande en una posible refinería futuro, que eso cuesta casi igual de lo que el Estado se está ahorrando de pagar para Monteverde, en donde comenzó con una cifra que terminó como el 25% de lo que costó realmente, ¿no es cierto? En donde se dice que se va a cambiar el uso del gas a la electricidad. Entonces, ¿para qué hicimos ese gasto? ¿No es cierto? Entonces, hay que decir todo, ¿no? Hay que decir el buen uso que ha existido de los recursos públicos. No podemos desconocer, tenemos no nuevas carreteras, sino carreteras remodeladas, puestas en época moderna. Hay pocas realmente nuevas, ¿no? Pero que están en excelente condición, se ha gastado en hospitales, en educación. Hay obra que reconocer, pública. hay obra pública. Claro. Es que con tan grandes recursos que ha tenido el Estado, sería lo mínimo que podemos, además de su obligación, no debemos felicitar por eso, porque es la obligación de nuestro mandatario, porque el pueblo es el mandante. El mandatario simplemente recibe las órdenes del pueblo y por lo tanto es su obligación hacer y administrar adecuadamente. Muchísimas gracias, señor economista. ¿Usted quiere cerrar? Solamente cierro con el análisis micro. Entonces, aquí tendríamos que ver cómo ha sido sustituido este cambio generacional.
se han dado importantes remuneraciones para que gente con experiencia, como médicos importantes, profesores importantes, se retiren con su buen dinero a gozar de la jubilación y han sido sustituidos con gente. Análisis que ha hecho una entidad tan seria como la que usted cita haya cambiado drásticamente. Por honor al tiempo, quisiera solamente hasta ahí hacer mi análisis. Muchísimas gracias, economista. Miguel, ¿usted recuerda cómo le viene a la memoria ese episodio? ¿Con eso terminamos? Claro. Gonzalo, yo sé que está desfasado en el tiempo, inclusive por estas exigencias de... Y les pido mil disculpas a los compañeros. En consecuencia, yo lo único que puedo permitirme decir este momento, habrá otra oportunidad para explayarme un poco más. No he mentido, las cifras que he dado son oficiales, el que miente es el presidente de la República. Él dice que yo no he tomado en cuenta un subregistro que existía a la fecha que él vino como presidente. Él está haciendo un subregistro. Dice, no incluyen los servidores de las empresas públicas, gobiernos automotorizados, instituciones financieras públicas, entes de seguridad social, fuerzas armadas, de la policía, el instituto. Oiga, el 229 de la Constitución dice, son servidores públicos todos los que trabajamos en el sector público. Y yo he dicho que todos los que trabajamos en el sector público superamos los 600,000. El presidente de la República ha dicho que se han incorporado con nombramiento alrededor de 89,808. Les metemos la cifra con las reservas del caso. La pregunta es, ¿qué ha pasado, presidente de la República, con los 120,000 contratados que existen, que son cifras oficiales de la propia viceministra de Trabajo? Y para no generarle más problemas en tiempo, el punto es que ese día de la grabación que me pasa, insulto incluido, foto incluida, lo único que dije es que si somos ineficientes, ahora, si somos deficientes, como dice el presidente, es no deficiencia, y no solo los ministros del presidente de la República, que el año pasado recibieron $7,000 de promedio, bono de eficiencia, y los que hacemos el trabajo es del... Sí, señores.